YM, ahí podría decir día o podría decir mar. Entonces en el libro de Job, capítulo 3, versículo 8, pasa lo siguiente. Job está muy enojado, está maldiciendo el día que nació. Y dice lo siguiente: maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. En hebreo dice, maldíganla los que maldicen el YM. Y ahí puede decir día o puede decir mar. Entonces la pregunta era aquí, ¿decía día o decía mar? Decía, maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. O decía, maldíganla los que maldicen el mar, los que se aprestan a despertar al Leviatán. Muchos dicen era mar, porque el Leviatán vivía en el mar. Y si maldecían el mar, alborotaban al Leviatán. O sea, el contexto de esta frase no es día. El contexto de esta frase es mar. Entonces comenzó a surgir el debate, que fue un tremendo debate, un debate de mucha calidad y muy bueno, por cierto, una etapa histórica muy interesante, en donde si estos puntitos se tienen que considerar palabra de Dios o no. ¿Es palabra de Dios solo el texto en consonantes o también las vocales? Ahí se dio un señor debate en aquel entonces. Un segundo ejemplo, segunda de Crónicas 16:12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Médicos se dice Rofaim. Espíritus de los muertos se dice Refaim. Se escriben igual, solo cambian las vocales. Entonces, ¿qué decía ahí? Ahí decía médicos o decía espíritus de los muertos. Pues muchos dicen, ahí decía espíritus de los muertos. Y ese fue el pecado de Asa. Si uno ve todo el contexto del pecado de este hombre, de cómo andaba de mal, pues el contexto es que esta palabra debió de haber sido espíritus de los muertos, no médicos. Y entonces se dio esa dificultad de las vocales. En unos momentos voy a regresar a este tema. Un caso que ustedes ya conocen, el nombre de Dios. Le pusieron esas vocales. El nombre de Dios no tenía vocales, los masoretas le pusieron esas vocales. Si uno lo lee con las vocales, ahí dice Jehová, de donde se derivó el nombre de Dios, ¿verdad? Jehová. Ahora, esas vocales no las pusieron ahí para decir cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Esas vocales las pusieron ahí, esos dos puntos que están abajo, es Ashva, esos dos puntos es un querre perpetuo, así se le llama. Significa que esta palabra no se debe de pronunciar. Esos dos puntitos significan esta palabra no se pronuncia. Y los otros dos puntitos, Oa, son las vocales de Adonai. Pronúnciese como Adonai, o sea, como el Señor. Lo que estaban diciendo es, esto no lo pronuncien, pronúncienlo como Adonai, como el Señor. Reina Valera no sabía, Casiodoro de Reina, entiéndanlo, era luterano, no sabía esto, y cuando tradujo Jehová, y de ahí vino Jehová, ¿verdad? Pero Jehová no es ni el nombre de Dios, ni así se pronuncia el nombre de Dios. Y luego los testigos de Jehová se ponen a tocar puertas y a decir que así se pronuncia el nombre de Dios y que Dios así se llama, cuando esto en realidad fue un resbalón en la traducción de Casiodoro de Reina y también de Tyndale y de todos los demás, así tradujeron Jehová. Pero no es así como tal la pronunciación. Ahora, la Vulgata latina, la traducción al latín que se hizo el año 400, más o menos después de Cristo, por ahí así, es un texto muy importante. ¿Por qué? Porque tradujo de un texto que no tenía vocales.
no de un texto con vocales. Entonces, cuando leemos la Vulgata, podemos darnos cuenta de las diferencias que hay y la razón y algunas diferencias como estas que estoy citando aquí. O sea, San Jerónimo nos dice que el texto que él tiene, del que está traduciendo, es un texto sin vocales. Él no tiene vocales. Y nos dice, esta palabra se puede traducir de varias formas. Y por esa razón la Vulgata es importante. En ese debate sobre las vocales, los jesuitas decían, la buena es la Vulgata. ¿Por qué razón? Porque tradujo de un texto hebreo sin vocales y el texto hebreo sin vocales es el bueno. Por esa razón, la Vulgata es la buena. Y defendían la Vulgata como el texto más preciso y el argumento era que había traducido de un texto sin vocales. Los judíos decían, no. El bueno es el texto con vocales. Porque los masoretas traen toda una traducción, toda una tradición sobre cómo está escrito esto, sobre cómo se pronuncia. No se lo sacaron de la manga, ni siquiera lo puntuaron ellos, sino que lo recibieron desde el pasado y por eso el texto con vocales es el bueno. Los evangélicos de los tiempos de la Reforma, Juan Calvino y Martín Lutero, decían, adoptaron un término medio. Dijeron, sí, hay que seguir el texto con vocales, pero no siempre. Porque hay partes en donde se ve claramente que está mal puntuado, que el masoreta puntuó mal, ¿no? Además hay varios manuscritos en donde uno puntúa de una forma y otro manuscrito de otra. Entonces dicen, ahí es en donde hay que ir a la Vulgata en esas partes, pero en el contexto no también. en todo. Sí, también los contextos, ¿no? Entonces era un gran debate. El debate lo inició un judío, se llamaba Elías Levita, porque los judíos de ese entonces decían que cuando Moisés subió al monte, Dios también le dio las vocales, y que ese texto tenía vocales desde que Moisés subió al monte. Los descubrimientos de manuscritos, en aquel entonces solo había puros manuscritos con vocales. No se habían descubierto los rollos del Mar Muerto, el papiro Nash, nada. Los descubrimientos arqueológicos le dieron la razón a los que decían que eso no tenía vocales. Ese fue un debate poco después de la Reforma Protestante. Ahora bien, si nosotros seguimos adelante, en la página número 7 nos vamos a encontrar con un segundo problema. ¿Y cuál es el siguiente problema? El problema es que el texto sin vocales ni siquiera era el texto original. O sea, el Señor Jesús, en los tiempos del Señor Jesús, circulaba ese texto sin vocales, pero el Antiguo Testamento originalmente no se escribió con ese tipo de letras, porque los judíos, antes del destierro a Babilonia, tenían otro tipo de escritura, y ahí la tienen. Esa escritura se llamaba la escritura paleohebrea. En la línea de arriba está el idioma hebreo que ustedes conocen, con caracteres cuadrados, y en la línea de abajo está el hebreo, como se escribía en los tiempos de David, en los tiempos de Moisés, en los tiempos del rey Salomón. O sea, Salomón, David, escribieron con las letras que están abajo, con las letras paleohebreas, no con las letras que están arriba. Originalmente así se escribió todo el Antiguo Testamento. Tenemos hallazgos arqueológicos, tumbas, inscripciones de acueductos, y todo está escrito con estas letras. De hecho, denle vuelta a la página número 8. Esto sería más o menos. La escritura de arriba sería la escritura con la que escribió Salomón, David, los reyes, Esdras, Nehemías, Esther. Todos ellos escribieron con esa escritura. La escritura de abajo es la escritura aramea. Cuando los judíos se fueron al destierro, agarraron estas letras y ahora escribieron el idioma hebreo con estas otras letras, pero sin vocales. Y luego los masoretas, ya en la Edad Media, llegaron y le pusieron puntos, y por eso está ahí.
Ahora, arriba de Judá estaba un pueblo llamado los samaritanos. Y los samaritanos se odiaban con los judíos. Los samaritanos tenían sus escrituras. Ellos solamente aceptaban el Pentateuco y el libro de Josué como una referencia histórica, nada más. Y su libro de ellos, su Pentateuco, hasta el día de hoy está escrito con estas letras, con las de arriba, con las letras paleohebreas. Si nosotros agarramos un Pentateuco samaritano hoy en día, está escrito con estas letras, en lengua samaritana, pero con estas letras, las letras paleohebreas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que los judíos odiaban tanto a los samaritanos que no querían que sus escrituras tuvieran las mismas letras que las samaritanas y cambiaron las letras del paleohebreo al hebreo cuadrado. Si ustedes le dan vuelta, pasan a la página número 9, ahí les pongo la cita de un rabino del siglo II, una de las autoridades del Talmud. Posteriormente dice: la Torá fue dada a Israel en caracteres hebreos, pero en el tiempo de Esdras se obtuvieron caracteres asirios y arameos por causa de los idiotas. ¿Quiénes son los idiotas? Los samaritanos. Así dice el Rabí Natán. Entonces, ¿por qué razón cambiaron la escritura del paleohebreo, de la escritura antigua, a la escritura con letras arameas? Para no tener nada que ver con los samaritanos, para que no los relacionaran con ellos absolutamente para nada. Entonces, ojo, la escritura originalmente se escribió en paleohebreo, todo el Antiguo Testamento. No se escribió en el hebreo que nosotros tenemos ahorita, se escribió en paleohebreo. Ahora, aquí la Septuaginta es muy importante, la traducción al griego, que se hizo por allá 250 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque la Septuaginta tradujo del paleohebreo, no tradujo del hebreo cuadrado, sino del paleohebreo. Y de ahí la Septuaginta tiene una importancia muy grande, porque nos va a mostrar varias diferencias que hay entre el paleohebreo y el hebreo cuadrado. Por ejemplo, ahí tenemos unas palabras. En Génesis 56:16 se menciona el nombre Esbón en el texto hebreo, Esbón, pero en la Septuaginta se menciona Tesbón en la página 9. Y si ustedes ven, la Aleph del paleohebreo se parece mucho con la Tap del paleohebreo, y por esa razón en una el texto dice Esbón y la Septuaginta Tesbón, y por eso nos damos cuenta que la Septuaginta tradujo de un texto en paleohebreo, como este es un solo ejemplo, pero hay muchos. Tradujo del paleohebreo, no tradujo del hebreo cuadrado. Otro ejemplo está en Éxodo 14, 2 y 9, que menciona una ciudad llamada Jahirot. La Septuaginta la menciona como Jahatzirot, porque la Yod y la Sade pues, se parecen mucho en el paleohebreo. Entonces de ahí la Septuaginta es importante, la Vulgata es importante, hay que considerarlas a la hora de hacer una traducción. Y en la página 10 tienen ustedes precisamente un gran debate, porque si yo me voy a comprar una Biblia, ingenuamente, pues simplemente voy y me compro mi Biblia y se la doy a la quinceañera, toma, a la primera librería que encuentre. Pero hay varias sociedades bíblicas y tienen diferencias entre ellas. La Sociedad Bíblica Trinitaria dice: el texto bueno es el que tiene vocales, está respaldado por una tradición, está respaldada por unos masoretas que sabían cómo se pronunciaba, ese es el bueno. Entonces nosotros vamos a traducir de ese texto con vocales y de ahí no nos vamos a mover para nada, tal como está, así traducimos. La Sociedad Bíblica Unida dice no,
No porque eso tiene errores. Sí hay que seguirlo, pero también hay que seguir la Septuaginta, también hay que considerar la Vulgata en aquellas partes en donde evidentemente se puntuó mal el texto. Y la Sociedad Bíblica Iberoamericana, estos están lanzando a una empresa imposible, porque ellos quieren reconstruir el texto paleohebreo. Ahora, no hay ni un manuscrito en paleohebreo, ni uno solo. Solo hay unas cuantas piedrecitas escritas en paleohebreo, pero no hay ni un solo manuscrito en paleohebreo. En hebreo sin vocales hay unos cuantos, ahí están los de Qumran y uno que otro, que por ahí se ha descubierto, que otro papiro todo fragmentado, hay muy poquito. De paleohebreo no hay nada. De hebreo sin vocales hay muy poquito. De hebreo con vocales ya hay mucho más, ¿verdad? La empresa de la Sociedad Bíblica Iberoamericana es llegar al texto en paleohebreo. Pero ¿cómo van a llegar? Si no existe ni un solo manuscrito. La opción sería agarrar el texto que tenemos y pasarlo a paleohebreo, pero simplemente estamos agarrando el mismo texto como base, o sea, no tiene sentido, ¿no? Pues quedamos con lo mismo. Entonces, ellos quieren hacer esta empresa, pero la verdad, esto es prácticamente imposible. Si ustedes me lo preguntan, yo creo que el punto de vista de la Sociedad Bíblica Unida es el correcto, es el adecuado. Creo que guarda una distancia entre los otros puntos de vista y creo que es algo bueno, pero las sociedades bíblicas tienen sus tendencias, tienen sus ideas, y no, para un estudiante de teología, no puede llegar nada más de un texto hebreo y se acabó. Porque ¿cuál? Ya hay diferentes bases textuales, no puede llegar a decir, ven a mi Nuevo Testamento en griego, así lo hizo Manuel, porque no sabía. O sea, no podemos llegar así, sino que hay que estar informados, incluso de las mismas versiones, de qué base textual están traduciendo, ¿no? De todo ese tipo de cosas, bueno, todo eso lo vemos aquí en el Instituto Evangelístico de México. Díganle a sus amigos que se anoten para que aprendan todas estas cosas tan bonitas y tan interesantes de la exégesis hebrea. Quiero terminar, todavía tengo tiempo, ¿no? Quiero terminar, pasar esta segunda parte, viendo la hoja número 11 y 12. Cuando yo me acerco a la escritura, es muy importante que tengan los presupuestos adecuados para acercarme, ¿no? Porque si yo me acerco así, pensando que esto es cabalístico, que esto es mágico, que si me sale una palabra hebrea en el texto me va a dar buena suerte, que si me sale otra pues puedo quedar maldecido. Entonces si me acerco con esas ideas, pues simple y sencillamente pues soy un vil supersticioso, ¿verdad? ¿Cómo interpretan los judíos? Solo hay un grupo judío llamado los caraítas que piensan que se puede interpretar la Biblia directamente, pero fuera de ahí, ¿cómo interpreta la comunidad judía el Antiguo Testamento? Para ellos, Moisés subió al monte y Dios le dio la ley escrita. O sea, le dio la ley. Pero aparte de la ley escrita, le dio una serie de explicaciones orales que no están escritas. Y Moisés esas explicaciones orales se las pasó a Josué, y Josué se las pasó a los ancianos, y los ancianos a otros ancianos, y esas explicaciones orales de la ley escrita llegaron hasta los primeros siglos del cristianismo y se escribieron en un libro llamado el Talmud. Entonces, yo no puedo leer solita la ley escrita. Tengo que leerla teniendo en cuenta la ley oral. Porque la ley escrita me va a decir que guarde el día de reposo. Pero la ley oral me va a explicar qué es trabajar y qué no es trabajar en el día de reposo. Entonces, si das más de 300 pasos, ya trabajaste y ya quebrantaste la ley escrita. Entonces, si yo voy y me meto con unos judíos a estudiar,
No crean que van a abrir la Biblia y me van a empezar a enseñar. Si yo voy con unos judíos a estudiar, me van a abrir el Talmud y me van a explicar toda la ley oral para que yo entienda la ley escrita, porque para ellos eso está pegado. Dios le dio a Moisés la ley escrita y a la par le dio la ley oral. Así que si entro con ellos, no voy a estudiar la escritura, voy a explicar lo que los rabinos han enseñado sobre la escritura. Obviamente, esto es un retraso. Por esa razón, todas esas personas que hoy en día, el otro día en una clase de hebreo que estaba yo dando, una persona me sacó un texto hebreo y me dijo, este es el que llevamos en nuestra comunidad, este es un texto hebreo. Ni siquiera era un texto hebreo, eran explicaciones de rabinos con un texto hebreo abajo, unos versículos del texto hebreo abajo. Y explicaciones de otros rabinos con un versículo del texto hebreo abajo. O sea, si yo me meto a estudiar esta forma, simplemente me estoy yendo para atrás, como dice Pablo en Gálatas. Simplemente estoy abandonando la esencia y estoy dando lugar a tradiciones en lugar de la palabra misma, ¿verdad? Creo francamente que estos grupos que enfatizan tanto lo judío y todo esto, simplemente están dando un paso hacia atrás en lugar de caminar hacia adelante. Ahora, en la época medieval se decía que todo el Antiguo Testamento habla de la Virgen María, todo. Por ejemplo, aquí está un texto. Dios le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién es esta? ¿La mujer o la simiente? ¿Quién hiere en la cabeza a la serpiente? Entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. ¿Quién es esta? La simiente de la mujer. La simiente. Que es Cristo. Sí, muy bien. Sí, en hebreo, mujer es femenino y simiente es masculino. Y cuando dice esta, el término es hu, o sea, es masculino. Se refiere a la simiente. La simiente es la que va a herir la cabeza de la serpiente. En la Edad Media, y la Vulgata así tradujo ipsa, ella, o sea, la mujer, te herirá en la cabeza. Y por esa razón, ahí tienen una imagen, es una Biblia noqueando al diablo. Es la Biblia Pauper, en donde la Biblia está surtiéndose al diablo, porque ella era la que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y ahí, cuando dice que Gedeón encontró un vellón con un rocío de la mañana, dice la Biblia Pauper, ese rocío de la mañana era la Virgen. Y así en cada parte, y una puerta abierta, esa puerta era la Virgen. Y todo era la Virgen en la Edad Media. Entonces se dan cuenta, el presupuesto es que todo el Antiguo Testamento hablaba de la Virgen, y así se interpretaba. Si uno ve la Biblia Pauper o ve cualquier otra Biblia, es la Virgen la que está ahí en todas las escenas del Antiguo Testamento. Dos actitudes equivocadas, ¿no? Una tercera equivocada, la racionalista. Vamos a ver la Escritura, vamos a hacer exégesis desde la razón. Nos vamos a despojar de todos los dogmas. Yo me voy a olvidar que soy luterano, tú te vas a olvidar que eres pentecostal, olvidémonos de eso. Y vamos a interpretar la Biblia así como está, a la luz de la razón. Y como empezaron a interpretar a la luz de la razón, llegaron a la conclusión de que Jonás era un cuento, porque es imposible que un pez se traiga un hombre de 3 días y lo vomite y siga vivo. Entonces es una leyenda, es un cuentito, ¿verdad? Y que Josué le dijo al sol que se parara, no, tampoco, ese es otro cuento, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que la Biblia eran puros cuentos. Equivocada. Una actitud equivocada, porque ese no es el mensaje de la Escritura.
surge un método conocido como el método histórico crítico. ¿Qué pretendía el método histórico crítico? Pues olvidarnos de nuestros dogmas e interpretar la escritura así como está. Y comenzaron a estudiar la vida de Jesucristo. Dijeron, a ver, no, yo me voy a olvidar de lo que soy y voy a estudiar neutralmente y sin prejuicios la vida de Jesucristo. Un racionalista escribió sobre la vida de Cristo, un sentimentalista también, una persona llamada un filántropo escribió sobre Jesucristo, un marxista escribió sobre Jesucristo, y el marxista llegó a la conclusión de que Jesucristo era marxista, y el sentimentalista llegó a la conclusión de que Jesús era el hombre más sentimental, y el racionalista llegó a la conclusión de que Jesús era el hombre más racional que existe, y el filántropo que Jesús era el que más ayudaba a la gente. Pero lo vamos a hacer neutralmente, así, sin proyectar nuestras ideas, tal como está ahí. Y no se dieron cuenta que lo único que estaban haciendo era proyectar sus mismas ideas. Hoy en día está comprobado que nadie puede ver las cosas neutralmente. Mi percepción, mi lenguaje, mi educación, mi contexto va a influir en la forma en la que voy a ver una historia, en la forma en la que voy a ver mi pasado. Por eso de un método crítico es imposible, porque todos estamos influidos por un contexto. Y además querían llegar a la historia real del evento. Por ejemplo, el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿no? Y cuando sale de Egipto, la exégesis histórico-crítica quiere saber en qué fecha salió. Y dicen, pues por allá por el 1200 y 1400. ¿Quién era el faraón? Dicen, pues era Ramsés II. Ahora, fíjense que cuando sale Israel de Egipto, dice que atraviesan las aguas, se abren y por ahí pasan. Nuestras versiones dicen el Mar Rojo, pero en hebreo dice el Yam Suf. Y nadie sabe dónde está el Yam Suf. Está perdido. No se sabe dónde está ese lugar. Las traducciones dice el Mar Rojo. El texto original dice Yam Suf. Y como está perdido el lugar, en realidad no se sabe con toda precisión dónde fue. La crítica histórica dice, nosotros vamos a llegar para saber qué lago o qué mar fue ese que se abrió. Y comienzan a hacer investigaciones históricas, geográficas, arqueológicas para llegar a la historia. Y esto está muy bien, pero hay un gran problema. Eso no es lo que me quiere mostrar el texto bíblico. Lo que el texto bíblico me está dando es otro mensaje y está pasando por alto todos esos puntos. Me quiere mostrar esto, es otra cosa, y yo me estoy enfocando en lo histórico, por lo tanto ya me salí de lo que el texto me está queriendo decir. Y llego a una historia, pero estoy fuera del mensaje de la escritura. Bright y muchos otros maximizaron la arqueología bíblica. Ahora, el mensaje que el Éxodo da no cambia nada si hay arqueología bíblica o no. Por ejemplo, Israel sale de Egipto y son duros de corazón y protestan contra Dios y se quieren regresar, son un pueblo pecador y Dios tiene misericordia de ellos. Ese es el mensaje que está ahí. Han hecho investigaciones de los lugares por donde atravesó Israel y no han encontrado ni un solo cuerpo. A ver, se murieron miles y miles, hasta una generación. ¿Por qué no hay ningún cuerpo allá? Pero saben que el hallazgo arqueológico no cambia en nada el mensaje que la escritura tiene. En nada, el mensaje sigue siendo el mismo. Por eso Pratt y la exégesis histórico-crítica simplemente estaban apuntando hacia otro lado. Simplemente estaban buscando lo que la escritura nunca te quiere enseñar. Y por esa razón, la exégesis histórico-crítica no es un buen camino para aprender la escritura. Pero, finalmente, ¿qué diríamos? A la teología de la liberación le encanta la exégesis sociológica. Hace unos momentos nos decían que hay que llegar al contexto, ver cómo estaba la sociedad en ese tiempo, porque de ahí surge el texto, y está bien. Pero el propósito no es quedarse en cómo era esa sociedad. Simplemente vuelvo a llegar a algo histórico y ahí me quedo.
fin es un mensaje religioso que Dios tiene para mi vida. Ese es el fin. No nada más describir una sociedad en aquel entonces. La teología de la liberación toma el texto bíblico y llega a cómo era la sociedad y el mensaje de los profetas y lo trae porque eso es igual que ahora, y entonces lo aplica y está muy bien, pero se queda en un mero mensaje social. No llega a ese mensaje de salvación que la Escritura tiene. Solo un mensaje en donde la sociedad es injusta y yo, hombre de Dios, tengo que enfrentarme a esa sociedad injusta y listo, se acabó. Fin, ahí está. Y hasta ahí está mal, porque el texto va más allá. No me quiero ubicar en una mera crítica social, ni en una mera crítica histórica. Si ustedes me lo preguntan, el camino adecuado para hacer exégesis del Antiguo Testamento es el análisis retórico. Y el análisis retórico es que yo voy a entender el texto en su gramática, en su forma, en su lenguaje original, cómo está y en su contexto, nada más. Y no le voy a andar buscando historias cuando no hay elementos. No significa que no creamos que las historias sean ciertas. Significa que no tengo los elementos para hacer esa investigación. No los hay. Ni arqueológicos, ni contextuales, no existen. El texto me presenta una historia y me invita a que la crea. No me está invitando a que todos los días los peces se comen gente y los vomitan, ¿no? Me está diciendo que ese fue un evento único, histórico, en el que Dios actuó y me invita a que yo así lo crea. Y entonces yo como creyente leo la Escritura y lo creo. Porque finalmente, aunque me ponga a investigar, no existen los recursos para hacer una investigación histórica. Finalmente, ¿cuál es la interpretación cristiana del Antiguo Testamento? Pues, si nosotros vemos, los cristianos siempre interpretaron el Antiguo Testamento a la luz de Jesucristo, y con esto termino. Cuando Jesús iba por el camino a Emaús, él dice lo siguiente: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. En los tiempos de Jesucristo, esto lo sabemos por Flavio Josefo en un escrito que se llama Contrapión, dice: nosotros, los judíos, todo lo que decimos en materia religiosa lo tenemos que comprobar con las Escrituras. Si no lo comprobamos con las Escrituras, eso no tiene validez. Cuando los cristianos dicen que Jesús es el Mesías, lo tienen que comprobar con el Antiguo Testamento. Y por esa razón Jesús les abre las Escrituras y les dice cómo todo el Antiguo Testamento había hablado de él. Luego nos dice lo siguiente: Apolos, con gran vehemencia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos, para demostrar que Jesús es el Mesías, agarraba el Antiguo Testamento y así lo demostraba. Y San Pablo, el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Para Pablo no hay nada nuevo. Jesucristo y todo lo que pasó con él estaba dicho en el Antiguo Testamento. Y la interpretación cristiana entonces es: el Antiguo Testamento señalaba hacia Jesucristo. Y todo el Nuevo Testamento está lleno de citas a veces directas o indirectas del Antiguo. Por eso Mateo comienza con una genealogía, para demostrar que Jesús es el rey, el descendiente de David. Por eso hay una tentación, porque la tentación de Jesucristo recuerda a la tentación de Adán. Allá se tentó con la comida, acá también se tentó con la comida, ¿sí? Allá se tentó con la grandeza, serán como dioses, acá todo esto te daré. O sea, hay un paralelo. Y así Juan el Bautista parece un profeta del Antiguo Testamento. Se parece a Elías y se parece a Eliseo, porque está vestido con piel de camello, porque come langostas, igual que Eliseo. Y además bautiza, sumerge a la gente en el Jordán. Y esa palabra está tomada de Eliseo. Cuando viene un leproso y Eliseo le dice: ve y sumérgete en el Jordán. La palabra es la Septuaginta, es: ve y bautízate en el Jordán.
Y Juan en el Nuevo Testamento sumerge a la gente en el Jordán, así como Eliseo lo hizo con aquel leproso. En todas las narraciones del Nuevo Testamento, en las predicaciones de Pablo, en las explicaciones que hay, está implícito el antiguo, están pegaditos. Y de hecho, no podemos tener antiguo sin nuevo, y no podemos tener nuevo sin antiguo. Pero yo creo que lo rescatable para nosotros, para nuestra escuela, el Instituto Evangelístico de México, es esto, hermanos, que la Escritura es un texto que así como está, quiere que lo entendamos y nos pide que lo creemos, que lo creamos. No le tenemos que andar buscando demostraciones históricas ni nada así, si ni siquiera tenemos los recursos para poder hacerlo. Y no hablo de mí, me hablo de la investigación histórica y arqueológica. Nos invita a que creamos y nos invita a que lo veamos desde lo que somos. Nosotros somos cristianos, no judíos. Nosotros somos cristianos, no ateos, liberales. Nosotros somos cristianos y por eso creemos que ese hermoso libro apunta hacia Jesucristo. Que Dios les bendiga. Amén.